fecha y hemos visto ya varias lecciones. Hoy vamos a ver la lección número 5 de la ley de la perseverancia. Creo que por ahí habíamos quedado y vamos a ver por qué es que es importante perseverar, porque si nos ponemos, ¿verdad?, en tiempo de crisis, con falta de fe, no va a haber semilla. Entonces hay una ley, igual dijimos que este tema de hablar, de darle al Señor, hemos estado hablando de darle al Señor, ¿verdad?, de lo mucho que Él nos bendice, darle el dinero para que el Señor siga adelante con su obra, porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. Y son leyes inquebrantables. Dijimos que era como la ley de la gravedad, que si la quebrantamos pues vamos a sufrir. Y es lo mismo, la palabra del Señor tiene leyes. Y hay una ley que es la de la perseverancia en cuanto se trata de este tema de darle al Señor. Así es que quiero decirles que ahora que estamos poniendo en práctica estos principios bíblicos acerca de este tema de prosperar de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces ya también de la palabra prosperidad, que muchas veces es mal interpretada y creemos que no es correcto que un cristiano viva prosperado, pero también a la luz de la palabra tenemos que entender bien esa palabra prosperidad. Así que no debemos ignorar también, amados hermanos, que Satanás, los demonios o las circunstancias o todo lo que sean nuestros enemigos, nosotros mismos, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, a veces son nuestros enemigos. Siempre van a tratar de apartarnos de este camino de darle al Señor. Siempre va a haber algo que nos quiera apartar. Si usted y yo hemos iniciado creyendo la palabra y siendo buenos sembradores en el reino de Dios, pero va a haber cosas, circunstancias, y como le digo, puede ser que sea Satanás, puede ser que no sea, pero que van a tratar de apartarnos. Así es que la fe debe ser probada. ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro, ¿verdad?, lo meten en el horno, se sabe eso para ver si es verdadero. Dice que así también la fe debe ser probada, dice, y sea hallada en alabanza, o sea, una fe digna de ser reconocida. Dice en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces está hablando de la fe. Igual, la fe para todo, no solamente la fe de salvación, sino la fe para seguir viviendo en esta tierra, para seguir siendo cristianos en esta tierra y creer los principios bíblicos que son promesas del Señor para bendecirnos a nosotros. Antes de que Él venga por nosotros, se necesita tener fe. Fe para seguir creyendo que todo lo que la palabra del Señor dice es para nosotros hoy. Así que, amados hermanos, si las ventas del negocio bajan, wow, ¿verdad? Se vino la pandemia, casi no hay trabajo, se vienen un montón de circunstancias. ¿Cuántas personas tuvieron que cerrar los negocios? Ya no se pudo pagar más el alquiler, ¿cierto, verdad? Si nos quedamos sin trabajo, ya lo dijimos, si surge un gasto grande e inesperado, ¿cuántos, verdad? Tienen su presupuesto apenas limitadito, pero ¡pum!, se vino un gasto inesperado. El motor del carro, por ejemplo, ¿verdad? También que ha estado, pero de un pronto a otro empezó a fallar el motor del carro. Más o menos unos 400, 500 mil colones. O una enfermedad, no se sabe, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden venir. Dice que la reacción que tenemos algunas personas, ¿verdad?, o que puede ser peligroso de tener esa reacción, es dejar de invertir en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque se vino esa circunstancia. El negocio no está dando. Y por más que el negocio no esté dando, lo peor es dejar de invertir en el reino del Señor. Es lo peor. Ahí nos está faltando la fe ya. Así que dejamos de sembrar en épocas de crisis. Se deja de sembrar. Y la lógica común nos dice eso, ¿verdad? Lo común, lo normal es que si estamos en crisis, ¿cómo voy a llevar para el reino de Dios? ¿Cómo voy a seguir ofrendando? ¿Cómo voy a seguir diezmando? No me está alcanzando, porque estamos en tiempo de crisis. Eso es lo lógico que todos hay una tendencia a hacer.
Pero déjeme decirle que si hacemos eso, jamás habrá una cosecha luego. Que es lo que hemos venido diciendo. No hay semilla para que el Señor la bendiga. Si vemos las circunstancias, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Satanás va entonces a meter más temor en nuestro corazón. Y el temor es lo contrario de la fe. Si nosotros estamos más enfocados en la circunstancia, ¿qué hará el enemigo entonces? Vendrá con temor a nuestro corazón. Las circunstancias, sí, es fuerte, es tremendo. Por eso esos cantos son hermosos. Cantar y decir esas frases, lo creemos. Esos gigantes, ¿verdad? Son muy pequeños a la par del Dios poderoso que nosotros tenemos. Amén. Por eso es importante estos estudios de la palabra, porque a la luz de la palabra vamos a ver cómo en medio de circunstancias el Señor bendijo hombres y mujeres en lo sobrenatural. Eso es lo que pasa. Las circunstancias sí, allí está, tiene lógica, claro, la lógica común y mundana y carnal, sí. Pero cuando nosotros somos espirituales, no nos dejamos llevar por esa lógica mundana, sino por lo sobrenatural. Amén. Así es que el temor es lo contrario de la fe. El temor le impedirá entonces darle a Dios, y la falta de semilla le va a impedir a Dios darnos a nosotros una cosecha abundante. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y también vamos a ver qué dice Eclesiastés. Son pasajes muy bonitos. Y Eclesiastés, no sé si ya habíamos visto esto, pero voy a repasarlo un poquito. 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará. Eclesiastés 11:4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. O sea, estamos allí, no estamos sembrando, mirando nada más que algo pase. Tal vez el vecino siembra y me bendice, me da de lo que sembró, pero no va a cegar uno. Usted ni yo, si no sembramos, no vamos a cegar, ¿verdad? Eso es sentido común. Así que si sus finanzas están gobernadas por las circunstancias y no por la palabra de Dios, entonces Satanás, los demonios, la falta de fe, lo que sea, se va a encargar de que las circunstancias sean difíciles cada día más, la mayoría del tiempo, para que usted ni yo sembremos y la familia y la obra de Dios no sea prosperada. ¿Cuánta gente usted ve que no sale? Viene un tiempo difícil y se meten en otro. Y a veces no es ni que ellos lo causaron. Son circunstancias que vienen y uno dice: pero ¿por qué no se levantan? ¿Por qué parece que no logran ver un sol nacer para ellos? Porque también no están cumpliendo con esto. Y son gente íntegra, no están en pecado. Sí, que se congregan y son gente buena, pero no hay semilla física para bendecir. Amén. Y ya lo dijimos, el Señor va a bendecir y cosechar usted y yo dinero si hay dinero sembrado. Ahora quiero que también en la casita, con buen tiempo, podamos leer Génesis 26. Usted puede leerlo, usted también que me escucha allí en las redes sociales, usted puede leer Génesis 26 y va a notar algunos principios importantes que le pasó a este gran hombre Isaac. Dice que había hambre, había escasez en todo el país, había una hambruna que llegó de pronto. Génesis capítulo 26, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo. Y la primera tentación que él tuvo era escapar a Egipto. Pero hermanos, Egipto tiene un símbolo, y el símbolo de Egipto significan las cosas mundanas. Él físicamente de verdad quería ir a ese pueblo porque la hambruna estaba en su sector. Él quería ir allá donde no había hambruna. Pero bíblicamente, cuando nosotros queremos ir a Egipto, es como comprar lotería, raspar la raspadita a ver si nos sacamos algo, a ver si pegamos, ¿verdad? Yo conozco a personas que han pegado su buena lotería, y es como mi mamá tenía un dicho que dice que lo que por agua viene, por agua se va, ¿cierto? Así decían. No sé, como que lo que vino fácil, después no lo pueden administrar eso y fácil se quedan sin nada, ¿verdad? Entonces es eso lo que significa querer bajar a Egipto. Este hombre quería ir a Egipto y Dios se lo prohibió. Otro principio es que Dios se lo prohibió.
O sea, él lo que está diciendo es: no nos rebajemos a actuar como los que no conocen la fidelidad de Dios. Amén. Que el Señor nos puede bendecir aún en medio de crisis, aún en medio de hambruna, aún en medio de que no hay dinero, que no hay plata, que no hay trabajo, ¿verdad? Él nos puede bendecir. Para Él no hay nada imposible. Lo creemos, ¿cierto? Decía el canto. Para Él no hay nada imposible. Y Él lo hizo con este hombre. Le ordena habitar en esta tierra que Él le va a decir. La tierra que habitamos, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿cuál es la tierra en la que usted y yo habitamos? En ese caso, Él está diciendo: quédese en esta tierra. Sí, físicamente quédese allí, porque ahí te voy a bendecir. Pero la tierra en la que el Señor ahora nos dice a nosotros que debemos de habitar son sus promesas aquí en la palabra. Esta es la tierra en la que la iglesia debe de habitar, las promesas de Él en su palabra. Amén. Y allí estaremos siendo bendecidos, seguros. Allí es donde Dios va a confirmar su pacto con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Vuelvo y repito, amados hermanos, no estoy hablando de una prosperidad en la que usted no vaya a pasar circunstancias difíciles. Por eso más bien estamos hablando de la ley de la perseverancia. Porque cuando venga la circunstancia es cuando la iglesia más debe habitar en terreno firme, que son las promesas de Dios para nosotros. Amén. Así es que entonces Dios le bendice a este hombre, ¿verdad? Isaac. ¿Por qué lo bendijo? Porque oyó su voz, guardó sus estatutos y sus leyes. Así dice la palabra del Señor. Otro principio que encontramos. ¿Por qué lo bendijo? Porque él escuchó a Dios. No vayas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te voy a decir, porque ahí te voy a bendecir. No te rebajes a actuar como los del mundo. Cree en las promesas que yo tengo. Y lo bendijo porque él escuchó al Señor, guardó sus estatutos y sus leyes. Es el obedecer entonces, amados hermanos, los principios bíblicos, los que nos va a llevar a nosotros a ser bendecidos y prosperados en todo sentido. Y estamos hablando de prosperidad no solamente económica, sino que el Señor también bendice nuestro trabajo. De pronto nos van a dar más horas de trabajo, usted puede hacer extras, ¿cierto o no? De pronto te pueden pagar muy bien esas extras, porque tal vez de pronto no se las estaban pagando bien. De pronto te pueden ascender en el trabajo y darle un puestecito mejor, donde va a ser mejor pagado. De pronto no se le sigue dañando el carro. De pronto ya tienes más salud y no estás invirtiendo tanto en tu salud. Hay tantas bendiciones, amén. Así es que Él nos va a llevar a esta tierra fértil, y no el actuar según la opinión del mundo o de los expertos. La lógica del mundo dice, ¿verdad?, que si hay crisis es cuando usted más tiene que hacerse, ¿verdad?, como diría uno, como agarradillo, ¿verdad?, y no dar. Pero no, porque ya lo vimos: dad y se os dará. Amén. Ya lo vimos. Es que en el Señor todo es lo contrario a la lógica común. Por eso es que a veces la gente no logra, la persona natural no logra entender estos principios. Amén. Así es que Isaac obedece a Dios y se queda en la tierra que Dios le había dicho. Aún hay sequía y hay hambruna, pero él siembra la semilla. Él no se quedó mirando a las nubes. Él obedeció, pero también, ¿qué dice? Se accionó. En sequía, no había agua, había hambruna, pero él entró a la tierra para trabajarla. Hay que tener fe para actuar. Y cuánta gente quizás le decía: mira, Isaac, ni haga eso. ¿Cómo vas a regar si no hay agua? Estamos en tiempo de sequía. Pero cuando uno le cree al Señor, usted sabe que tiene que actuar en lo sobrenatural. Aunque usted no vea la lluvia física, para el Señor no hay nada imposible. Y de la pura tierra Él puede hacer que brote algo natural ahí, sobrenatural, para tener esa siembra. ¿Cierto? Amén. Pero es que a veces sí, hermanos, nos cuesta. A todos, hermanos. Por eso tenemos que hablar de esta palabra, para poder ir creciendo cada día más en fe. Porque la palabra del Señor dice que la fe viene por escuchar la palabra. Amén. Así es que Él sembró. Él siembra la semilla. Y ¿saben qué dice la palabra del Señor en el versículo 12? Léalo en su casa. Dice que ahí no pudo escapar él de esa ley espiritual. Dice que aquel año cosechó al 100 por 1. Recuerde lo que le dijo el Señor a Pedro, lo vimos la semana pasada: todo el que dejare padre, madre, casas y cosas por mí, yo le daré
muchísimo más, dice, aquí y en el reino venidero. Amén. Dios bendijo la obediencia de Isaac. Como consecuencia, dice que estas cosas, así lo dice el mismo pasaje del capítulo 26, se enriqueció. Vea lo que pasó con Isaac: en hambruna, en sequía, se enriqueció, fue prosperado. Así lo dice la palabra. Hay gente que le tiene miedo a la palabra prosperidad, le tiene miedo, pero la palabra lo dice. La Biblia dice que Isaac fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué tremendo. Wow. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánta gente ha optado mejor por el narco, verdad? Por llevar unos cuantos kilitos para ver si acaso logra tener una vida diferente. Pero cuánta aflicción y tristeza le ha traído esa acción. Pérdidas de su misma vida, amenazas contra su misma vida, contra sus familiares y todo lo que existe en ese mundo de ese negocio. Pero la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque cuando le obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir y estaremos relajados y tranquilos como Isaac. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que los rebaños se multiplicaron, sus plantaciones prosperaron, y Dios entonces demostró que Él, para bendecirnos, no depende de circunstancias que nosotros estemos viviendo en esta tierra. Esas circunstancias, Señor, mire, las agarra y se las echa en el bolsillo y como nada. Porque cantemos el canto, ¿verdad? Sigámoslo cantando. Poderoso, yo lo creo. Él es poderoso, amén. Amén, Él es poderoso para bendecirte. Y Él depende, pero sí depende del Señor, de dos cosas: de la fe que nosotros tengamos en su palabra y sus promesas, y de las riquezas en gloria que estén apuntadas, lo dijimos, por la obediencia a su palabra. Amén. De eso sí depende el Señor. Él depende de buscar en los registros para tener entonces un derecho y una moral para bendecir a alguien que ha sido fiel con Él. Cierto, la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Amén, es bíblico todo. Así que los creyentes tuvieron envidia de Isaac. Claro que sí. Hay quienes tienen envidia, hermanos, y tuvieron temor también, y tuvieron que reconocer que Dios estaba con él. Tuvieron que reconocer que algo diferente pasaba en este hombre. Como en hambruna y en sequía sembró, y sus sembradíos lo hicieron rico y poderoso y próspero en un tiempo tan difícil que la lógica común y natural decía jamás. Ellos tuvieron que reconocer que Dios estaba con él. Qué maravilloso cuadro de una persona que le ha creído al Señor. Amén. Así que es como Dios quiere que te vean también, que nos vean a nosotros en medio de este tiempo. Yo tengo que pensar, y cuando hablo de estas cosas recuerdo, siempre en Cotobruz hemos tenido tiempos difíciles, bueno, en el país y en el mundo igual. Pero hablando de nuestro cantón, ha habido tiempos donde el café, no sé si recuerdan, valía bastante y la gente tenía muchos sembradíos de café y ¡pum! Se vino el café abajo, ¿recuerdan? Fue un tiempo muy difícil, de un pronto a otro, todo el café, el precio, y en Brasil estaba mejor y todo esto. Entonces afectó a estos países pequeños y entonces la gente empezó a cortar el café. ¿Se recuerda eso? Estoy hablándole tal vez de hace unos 15, 20 años. Y empezó a cortar el café y ya ¿verdad? No había café porque no había ni cómo meterle al café. Pero allá adentro en el Roble, en medio de ese tiempo, nosotros estábamos construyendo un templo que hay allí, inmensamente grande, con una cerámica lindísima, buena esa construcción. Y toda la iglesia como hormiguitas construíamos y construíamos, y la gente se escuchaba solo en lamento: el café ya está malo, no me está llegando, las fanegas las pagan a tanto, la cooperativa me dio tanto, y uno escuchaba los lloros, pero nosotros estábamos construyendo. Y la gente tenía que ver con eso. Y en una ocasión alguien le dijo al pastor: yo quiero que ustedes me cuenten cómo están haciendo eso si no hay dinero ahorita. Sí, porque era en la mente de ellos
que no había dinero. Pero el Señor bendijo a su iglesia. Fue un tiempo maravilloso, hermanos. Yo se lo cuento como testimonio. Así que es como Dios quiere que nos vean a nosotros, que vean que Dios ha hecho pacto con nosotros. Amén. Pero siempre tiene que haber las dos partes. El Señor va a bendecirnos si nosotros cumplimos nuestra parte y le creemos a sus promesas. Amén. Lección número 6, prosperando con la motivación correcta. Y lo dije la última semana que estuve acá hablando de este tema. El tema de la prosperidad ha causado mucha confusión y problemas en el cuerpo de Cristo. Vuelvo y lo repito, quizá por la mala interpretación de la palabra prosperidad, ¿verdad? Algunos creen que la pobreza tiene algún mérito, y lo que hablábamos, algunos creen que debemos de seguir, creen que es una falsa humildad seguir vistiendo con parchecitos en la ropa, con piso de suelo, mientras el mundo va evolucionando, sin teléfono celular, cuando ahora todo va evolucionando. Amén. Hay gente, y recuerdo, siempre lo tengo que recordar, un señor que caminaba desde allá adentro a pie, y le decían: Señor, pero ya ahora hay bus. Y él contestaba: ¿cuándo vieron a Jesús andar en bus? Pero es que en aquel tiempo no había bus, ¿verdad? Entonces yo tenía ganas de decirle: pero entonces consígase un camello para que pueda estar en el tiempo de aquel, ¿verdad? De aquel tiempo. Y así es, la gente se va quedando a veces con esa mentalidad y creen que es un mérito. Otros dicen que ser prósperos es tener mansiones, buenos carros, buenas casas, buena plata para pasear. Y quiero decirle que los que piensan que se debe ser pobre se olvidan de enseñanzas bíblicas, se olvidan de hombres como Abraham, que fue muy prosperado, como el mismo Job, que de pronto ya no tenía nada y todo murió, y todo el mundo murió, y su familia, y él con una alergia terrible. Pero después de eso el Señor lo bendijo mucho más con lo que tenía, mucho más. Se olvidan de Isaac, del hombre que estábamos hablando ahorita, y se olvidan de José, de Salomé, de José de Arimatea, que fue el hombre que fue a bajar el cuerpo del Señor cuando había muerto, y dice que era un hombre millonario. No fue cualquier hombre el que bajó el cuerpo del Señor. Se olvidan de Jacob. Así es que se olvidan de mujeres que servían al Señor con sus bienes. Dice la Biblia que habían mujeres que servían al Señor con sus bienes, porque tenían, ¿verdad? Y muchos otros más que manifestaron su consagración y amor a Dios a través de sus bienes, de lo que ellos tenían. Lo consagraban para el Señor, lo ponían al servicio del Señor. Y los otros que piensan que hay que tener grandes mansiones y carros, los mejores carros parqueados frente a su casa, y para darse los grandes lujos y andar de paseo en paseo y vivir con las mejores mansiones y todo esto, son egoístas, egocéntricos, y giran alrededor de sí mismos. Lo último que pasa por su mente es que Dios le ha dado el poder de hacer riquezas con un propósito. Y el propósito es de que el reino de Dios se extienda a través de la predicación del evangelio. Entonces, por eso esta lección se llama prosperando con la motivación correcta. ¿Para qué el Señor quiere bendecirnos? Entonces tenemos que ser muy equilibrados. No es aquella gente que cree que la pobreza tiene un mérito. Tampoco es aquellos que creen que se puede prosperar para tener grandes mansiones y carros, los últimos modelos, para vivir dándose todos los lujos. No, la motivación correcta por la que Dios quiere prosperarnos es para que seamos hombres y mujeres sembradores en su reino. Poner dinero, confiar en nosotros, para que este dinero, parte de lo que Él ponga en nuestras manos, podamos vivir bien. Claro que sí, también, pero mucho pueda ser canalizado para el reino de Dios. Amén. ¿Cuánto trabajo hay que hacer, amados hermanos? Y nos vemos limitados. Vean ahora todo lo que estamos haciendo, y gloria a Dios por el esfuerzo que estamos haciendo. Yo lo valoro mucho para poder cambiar estas sillas. Pero hermanos, esa no es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos corriendo, haciendo ventas. La voluntad de Dios es que de nosotros salga este dinero, de nosotros. Pero como estamos hablando, tenemos que ser renovadas. La mente tiene que ser renovada a través de la palabra.
Yo recuerdo también allá en el Roble cuando empezamos a dar estas enseñanzas y la gente todavía no tenía ese concepto de dar y sembrar. Anterior a eso, entonces hacíamos igual ventas y cosas. Y hubo un tiempo que inventamos una feria entre los mismos hermanos de la iglesia. Invitamos a otras iglesias también y llevamos unos predicadores buenos y era toda una feria de todo un día. Se predicaba en la mañana y se predicaba en la tarde, pero afuera los llenamos de chinamos. Eso era muy lindo, ¿verdad que sí? Eso era interesante, era un fiestón. Aquello era, ¿verdad?, como un turno cristiano. Y resulta que llevamos de todo. La gente sacaba sus ropas y de todo y lo guindábamos y vendíamos, ¿verdad? Lo que llamábamos los cachivaches y zapatos que no se usaba, y aquello era, ¿verdad?, de todo. Hermanos, y sí se vendió y sí se valoró todo bien y sí se hizo un poquito de ganancia y se metía en la iglesia y fue bueno. Pero después dejamos de llevarnos todas esas trabajadas. Ese día llovió. Yo recuerdo que alguien llevó un perrito para vender el perrito y el perrito estuvo todo el día amarrado allí y nadie lo quería. Hermano, mira el perro, está bueno el perro, llévate el perro. Y no, nadie se lo llevó. Al final del día ya el perro mojado se fue para la casa porque nadie lo compró. Sí, hermanos, triste, ¿verdad?, esas historias. Pero, hermanos, podemos evitar todos esos costos sabiendo que del mismo dinero que Dios nos da podemos bendecir la obra del Señor. Amén. Así es, hermanos. Dice, lo último que pasa por sus mentes es eso, que Dios le ha bendecido y le ha dado riquezas para bendecir su reino. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice Santiago, pedís mal. Y vea lo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y sigue diciendo, para gastar en vuestros deleites. Y quizás habrá gente que no se lo dice al Señor así como abiertamente. Señor, deme un carro último modelo para presumir y andar ahí por la vida, Señor, ¿verdad?, subiendo las mejores muchachas en el carro. No, quizás no se lo dice de esa manera, pero como el Señor pesa lo que hay en el corazón. Amén. El Señor sabe para qué le pedimos ser prosperados. El Señor sabe para qué le pedimos. Señor, bendice mi dinero, multiplícalo. Dame, Señor, fuerzas para trabajar y ganar bien. El Señor sabe para qué le pedimos. Pero dice que por eso no se recibe, porque se pide para gastar en el deleite. Si vamos a prosperar hasta el nivel de Dios que Dios quiere, tenemos que demostrar que somos buenos administradores, eficientes de los recursos que Él está deseando poner en nuestras manos, porque al Señor no se le escapa nada. ¿Cómo podemos demostrar entonces capacidad y fidelidad? ¿Sabe cómo podemos demostrar capacidad y fidelidad de los recursos del Señor que van a ser bien administrados en nuestras manos? Empezando a ser fieles ahora mismo. No importa qué tan escasos sean nuestros recursos en este momento. Si tenemos mucho o tenemos poco, debemos empezar a sembrar con lo poco que tenemos ahora mismo. Porque la palabra del Señor dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? El Señor ahí va a confiar. O sea, mire, esta persona con lo poco me está haciendo fiel. Y vamos a seguir viendo, hermanos, estos son un estudio muy profundo. Vamos a llegar a una lección donde vamos a encontrar a la viuda que dio lo único que tenía. De hermoso ese pasaje, vaya leyéndolos usted también. Hermoso ese pasaje, hermanos. Si Dios ve eso, Él está viendo lo que hay en el corazón verdaderamente. Él busca hombres y mujeres fieles. Amén. Así es que hay que examinar qué hay en el corazón. Todos deseamos prosperar, aún los que no conocen del Señor. Todo el mundo allá afuera está viendo a ver cómo prospera. Pero lo que hace la diferencia es la respuesta a esta pregunta: ¿para qué deseamos prosperar? ¿Para qué deseo que el Señor confíe y ponga dinero en mis manos? ¿Para qué? Dios no puede ser burlado. Podemos decir, bueno, Señor, ahora soy pobre, no puedo invertir en tu obra porque no me alcanza, soy pobre. Pero cuando yo prospere, cuando yo tenga bastante, te voy a dar buenas cantidades. El Señor dice, mentiroso, no me está dando ahora, menos me va a dar cuando tenga mucho. ¿Cierto o no? La gente entre más tiene, más gasta. Yo conozco personas que han vivido ahí, ¿verdad?, con 300 y se le aumentó el sueldo a 800, 700, 800 y dice, no me está alcanzando, porque ya está gastando más, pero menos se está acordando del reino de Dios. Sí,
Había un hermano que en una ocasión me decía a mi pastora: ore para que se me venda una finquita y yo me acomode mejor, y voy a comprar un camión y lo voy a poner a trabajar. Y nosotros orando: Señor, la finca se le venda y tu siervo sea bendecido con el camión y lo va a poner a trabajar. Y uno ora porque la gente le pide oración y está bien eso. Pero el punto es, ¿qué hizo después? Cuando ya vendió la finca, compró el camión, no se congregó más. No se congregó más. El hermano andaba con el camión, nada más no lo veía pasar, el camión para allá, el camión para acá, y no servía en la iglesia. Era un hermano bueno que servía, un líder. Ya no servía en la iglesia, ya no lo veíamos en la iglesia, ya ni el camión le conocimos en la iglesia. Hermano, ¿para qué el Señor entonces nos va a prosperar si dejamos la prioridad que es su reino? Amén. El principio ya fue establecido por el Señor Jesús. Si no podemos ser fieles, ¿verdad?, y movernos en fe y obediencia con lo poco que tenemos ahora, Dios nunca va a confiar algo más grande. No puede, porque dice: si no es fiel con esto poquito, grandecito se me escochera, y menos que me ayuda en su reino. Por eso dice que el amor al dinero es lo que es malo. También vamos a ver ese versículo después. Así que Dios está estableciendo banqueros, hombres y mujeres, gente que tome recursos de allá afuera con su trabajo. Por eso dice la palabra del Señor. Hay otro versículo que dice: la riqueza del pecador está guardada para el justo. Pero ¿cómo es? Es que tenemos que ir y ganárnoslas. Su jefe puede ser una persona que no ama a Dios, un blasfemo, ¿verdad?, que inclusive cree que Dios no existe. Pero ¿qué importa? Porque si usted le está trabajando bien y honradamente y le paga, esa riqueza está viniendo para el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Así es que eso es lo que Él quiere: gente que vaya allá, se busque estas riquezas que tiene el pecador y las canalice al negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? La extensión del evangelio a toda criatura. Amén. Y que todas las personas conozcan del Señor. Así que, amados hermanos, como conclusión, eso es la palabra de Dios. Dejemos entonces nosotros de culpar a otros o de envidiar, si es que alguien envidia, Dios quiera que no, ¿verdad?, de por qué prosperan otros y por qué yo no prospero. Los principios están establecidos. Amén. Hay que saber entonces que existe la ley de la perseverancia. Aunque haya tiempos difíciles, hay que seguir sembrando. Y después tenemos que saber que en nuestro corazón debe de haber una motivación correcta para que quiero ser próspero. Amén. Vamos a ver la otra semana, el tiempo se nos ha ido, el valor de la semilla. El valor de la semilla. Qué tremendo. Ahí viene el pasaje. Vemos que Jesús estaba frente, dice, al arca de las ofrendas, y él observaba cómo el pueblo daba. Dice que no observaba cuánto daba, dice que cómo. Y cuando dice cómo, tiene que ver con actitud. Lo dejamos para la otra semana. Póngase de pie, iglesia, que el Señor me les bendiga. Es mi deseo, hermanos, con toda humildad, de verdad, hablo de estos principios para que el Señor pueda, a través de la palabra, transformar nuestra mente. Amén. Y podamos tener fe que el Señor quiere bendecirnos económicamente para que su reino se extienda. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Dios amado, por esta palabra hermosa, Señor, porque ella es la que nos transforma. Ella es, Señor, la que cambia nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Padre, hoy queremos, Dios mío, con toda humildad y sencillez de corazón, Señor, decirte: entregamos todo, Señor, lo que ha estorbado a nuestras vidas para poder creer estas promesas, Señor. Entregamos todo, Señor. Hoy me arrepiento y quiero, Señor amado, ser una persona que creo a tus promesas, a tu palabra, Señor. Y en medio de las circunstancias, el tiempo difícil, en medio de pandemia, en medio donde no hay trabajo, Señor, aunque sea poco lo que yo pueda administrar en mi casa, yo siempre tenga una porción para ti, Señor, sin ningún temor, creyendo, Señor, que tú eres el que bendices todas las finanzas de mi familia, de mi casa, Señor. Padre, que el temor nunca, Señor, toque al corazón de ninguno de nosotros.
Que el temor, la falta de fe, Señor, no sea un obstáculo para darte a ti, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice cada hermano, Dios mío, y ayúdanos, Señor, para seguir siendo hombres y mujeres que tenemos fe, Señor, que tenemos una motivación correcta, Señor, que tú puedes confiar en mí, Señor, porque el dinero que tú pongas en mis manos, parte será para tu reino, Señor. Padre, gracias, Señor. Ayúdame, Señor, para ser alguien que persevero y tengo un corazón correcto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice a cada hermano, bendice sus finanzas, bendice su trabajo, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, prosperidad en todo sentido, Señor. Como prospera su alma, que sean ellos bendecidos en salud, Señor. Que sean bendecidos, que sus cositas no se dañen, que su carro sea protegido, Señor, que su salud sea restaurada. Señor amado, en el nombre de Jesús, reprende tú al devorador, como dice la palabra, Señor. Que tú abres las ventanas de los cielos y reprende al devorador, Señor. Que el devorador ya no siga robándole a tu iglesia, Dios mío. Padre, oramos, Señor, para que toda su vida sea restaurada, en la economía, en la salud, en la paz, en el gozo de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús estamos creyendo, Señor, en estos principios de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos en que estamos. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer. Gracias, Señor, que hoy ha escuchado esta palabra. Los que nos escuchan en redes sociales, Señor, puedan ser, Señor, tocados a través de tu palabra y podamos creer en estos principios, Señor. Y ya la miseria no tenga que golpear nuestras vidas, porque hemos creído, Señor, que hay principios inquebrantables de tu palabra que debemos de vivir y poner en práctica. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, Señor. Nada imposible para ti. Tú eres fiel, Señor, con los que son fieles, y tú honras a los que le honran, Señor. Aquí está tu iglesia. Queremos seguir siendo fiel, Señor. Queremos seguir creyendo. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos dejado de creer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Y aquí estamos. Toma nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que te sirvamos con todo a ti, Señor. Gracias, Señor. Sí, dígale ese canto al Señor. Fidelidad, tu fidelidad, Señor. Sí, es tan profunda la fidelidad y tan real. Amén. Señor, te adoramos. Tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo esta iglesia, Señor. Todos los hermanos que han quedado en casita, Señor, bendícelos, llénalos de ti, abrázales con tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por cada hombre y mujer que te ha conocido, Señor, para que venga un avivamiento a sus vidas, un despertar cada día de amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, el proveedor de lo que ellos necesitan, Señor. Aviva a tu pueblo en medio de los tiempos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amados hermanos. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal.
cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad.